Cada cultura del planeta tiene su propia idea de lo que constituye la comida. En algún lugar de la mesa sirven pulpos vivos, en algún lugar hay queso con miles de larvas pululan en su interior. En algún lugar se hierven huevos en algo en lo que la mayoría de la gente prefiere no pensar. Hoy te presentamos 13 platos que cambiarán para siempre tu comprensión de los límites del apetito humano. Empecemos. Nuestra inmersión gastronómica en el mundo más allá de lo familiar comienza con la ubicación número 13, que nos lleva a la provincia oriental de China. Aquí encontrarás un manjar cuya historia se remonta a la dinastía Ming, que gobernó hace más de 600 años. Cuenta la leyenda que un granjero descubrió huevos de pato en un charco de cal apagada que sobraba de la construcción de su casa y, tras probarlos, descubrió una receta que se ha vuelto icónica. Conocido en todo el mundo como el huevo de los 100 años, el producto en realidad tarda entre 2 semanas y 4 meses en prepararse. Pero durante este tiempo se producen sorprendentes transformaciones bioquímicas. Los huevos frescos se sumergen en un ambiente alcalino agresivo, una mezcla de ceniza de madera, cal, sal y té, que a veces se sella con arcilla y cáscara de arroz. Durante el proceso de fermentación, el nivel de acidez dentro de la cáscara aumenta a 12 unidades, lo que provoca cambios irreversibles en la estructura de la proteína y la yema. La proteína se convierte en una gelatina densa y elástica de color café intenso o negro carbón, al tiempo que se vuelve translúcida. Las sales a menudo cristalizan en su superficie, formando patrones extraños que recuerdan a las ramas de un pino o patrones escarchados en el vidrio, razón por la cual en la cultura local se les llama huevos de pino. La yema adquiere una textura cremosa, casi pastosa, y adquiere tonos oscuros de esmeralda o gris. Cuando decides pelar un huevo de este tipo, el espacio a tu alrededor se saturará instantáneamente con el fuerte olor a amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que se libera como resultado de la descomposición de los aminoácidos. El sabor se describe como increíblemente rico y mantecoso, con un ligero toque de azufre. Los kurman chinos prefieren comer este producto como refrigerio, cortado en rodajas y cubierto con salsa de soja y jengibre, o añadirlo a una papilla de arroz tradicional llamada congee. Una comida así requiere de usted no solo un estómago fuerte, sino también la capacidad de abstraerse por completo de la imagen visual de un producto que parece algo que ha estado enterrado en el suelo durante varios siglos. Esta es una prueba para tus sentidos, donde la estética da paso a la química pura y a antiguas tradiciones de conservación que permiten conservarlos alimentos en calor subtropical sin el uso de tecnología moderna. En el puesto 12 de nuestra lista se encuentra un plato que cambia por completo la idea de postres dulces y delicias refrescantes. Viajamos a las duras latitudes árticas de Alaska y los territorios del norte de Canadá, donde conocerás a akutak. El nombre en sí, traducido del idioma yupik, significa algo mezclado, y esta sencillez esconde el elemento más importante de la supervivencia de los pueblos indígenas del norte. En condiciones en las que la temperatura desciende por debajo de los 40 grados, la comida debería ser, ante todo, una fuente de energía colosal. La base de este helado esquimal es la grasa animal, que durante miles de años se extraía de los cadáveres de renos, alces y, en las zonas costeras, de focas, morsas o ballenas. El proceso de cocción es un trabajo físico agotador. La grasa se pica finamente y se bate a mano hasta obtener una masa blanca como la nieve, ligera y porosa, que recuerda en consistencia a la nata montada. En este punto, se agrega nieve limpia y recién caída a la mezcla para darle al postre su frescura y textura características. Para darle sabor, se utilizan bayas silvestres del norte, helado, arándanos o arándanos, que se recolectan durante el corto periodo de floración estival de la tundra y se almacenan congeladas. En algunas comunidades, se añaden al akutak raíces de plantas trituradas extraídas de las madrigueras de los ratones o incluso fibra de salmón seca. Imagínese la sensación cuando una grasa espesa y aceitosa envuelve su boca, un momento después, granos helados de nieve y jugo de bayas ácidas explotan en su lengua. Aquí no hay azúcar, al que están acostumbrados los habitantes de las megaciudades. La dulzura es reemplazada por la fuerza animal y la acidez de lo salvaje. El histórico akutak era el alimento de los cazadores que realizaban caminatas de varios días a través de desiertos helados, donde una porción de tal manjar podía reemplazar una comida completa y calentar el cuerpo desde adentro. Hoy en día, los ingredientes modernos como el azúcar a veces se incluyen en las recetas. Pero los verdaderos conocedores de la tradición siguen utilizando los mismos métodos que sus antepasados hace 500 años.
Este plato es un monumento viviente a la adaptación humana a las condiciones más extremas del planeta, donde la línea entre un manjar y un medio para salvar vidas casi se borra. Nuestro viaje continúa con el puesto 11, que nos lleva al mismísimo corazón del sudeste asiático, a la ciudad camboyana de Skwon. Este lugar ha ganado fama mundial con el nombre no oficial de Spiderville, y con razón. A lo largo de las carreteras y en los mercados locales se pueden ver enormes bandejas con montones de tarántulas, fritas de la especie Aplopelma albastreatum. Estas criaturas, que alcanzaron el tamaño de una palma humana, se convirtieron en parte de la dieta local durante el trágico periodo del reinado de los Gémeres Rojos en los años 70 del siglo XX. Cuando hubo una hambruna generalizada en el país y se cerró el acceso a los alimentos tradicionales, la gente comenzó a buscar fuentes alternativas de proteínas en los bosques y bajo tierra. Lo que comenzó como una forma de evitar el agotamiento fatal, con el tiempo se convirtió en un manjar nacional y un artículo de visita obligada para todo turista extremo. Los cazadores de arañas las rastrean en madrigueras profundas, atrayéndolas a la superficie con sus propias manos, lo que en sí mismo es una ocupación peligrosa. Luego se quitan los colmillos venenosos de las arañas y se envían a la cocina. El proceso de preparación es sencillo pero eficaz. Las tarántulas se enrollan en una mezcla de sal gruesa, azúcar y ajo finamente picado y luego se echan en aceite hirviendo. La característica principal de este plato es su textura. Cuando tomas una pata peluda y te la llevas a la boca, sientes los pelos duros del caparazón. Al primer bocado, se produce un fuerte crujido característico seguido de un contraste. Dentro de las piernas hay una pequeña cantidad de carne blanca y tierna, que en sabor recuerda a un cruce entre pollo y cangrejo de río. Sin embargo, la prueba más seria te espera por delante. El abdomen de la araña es una masa blanda, oscura y viscosa que contiene órganos internos e incluso restos de una telaraña. Esta parte tiene un tinte parduzco específico y un sabor terroso con claras notas amargas. Los residentes de Camboya afirman que la cáscara quitinosa contiene una gran cantidad de zinc y otros oligoelementos útiles. Y el consumo regular de tarántulas ayuda con el dolor de espalda y los problemas respiratorios. En Skwon se venden 2000 arañas cada día y el negocio sustenta a cientos de familias. El 10º lugar del ranking nos lleva a las alturas trascendentales de las Antas sudamericanas, donde el aire se enrarece y las tradiciones no han cambiado desde hace muchos siglos. Aquí, en el territorio del actual Perú, Ecuador y Bolivia, conocerá un plato llamado cuy. Para los europeos, esta criatura está fuertemente asociada con la imagen de una linda mascota que vive en una jaula y hace las delicias de los niños. Pero para los descendientes de los incas, esta es la fuente más importante de proteínas, que se consumen desde hace más de 5000 años. En la antigüedad, los conejillos de India se consideraban no solo alimento, sino también animales de sacrificio. Incluso en la Catedral del Cusco, en el famoso cuadro La Última Cena, es el cuy frito el que yace en el plato frente a Jesús y los apóstoles. La peculiaridad de la presentación de este manjar radica en su absoluto naturalismo, que puede provocar una profunda confusión entre un turista desprevenido. La canal se cuece y se sirve entera, con la cabeza, las patas y los pequeños dientes afilados, que quedan expuestos durante el tratamiento térmico. Antes de cocinarlo, el animal se marina en una mezcla de sal, ajo, pimiento rojo y comino, después de lo cual se fríe hasta que esté crujiente o se hornea a fuego abierto. Después de freír, la piel de cuya se vuelve muy densa y dura, con una textura que recuerda al pergamino o a una gruesa capa de quitina. Y la carne, que no se encuentra tanto en la canal, tiene una tonalidad oscura y un sabor parecido al del conejo o al de las aves silvestres. Se considera que la parte más difícil de la comida es la necesidad de cortar un pequeño esqueleto, formado por muchos huesos pequeños, estando constantemente frente a la cabeza frita del animal. En la cultura peruana existen más de 20 formas diferentes de preparar este platillo, incluido el famoso cuy chactado, que se fríe bajo una pesada prensa de piedra. Para los residentes locales, este es un símbolo de hospitalidad y celebración. Pero para la mayoría de los invitados extranjeros este plato sigue siendo una barrera psicológica insuperable. En la 9ª posición de nuestra lista se encuentra un plato considerado uno de los más agresivos para el sentido del olfato humano. Nos vamos a Islandia, la tierra del hielo y el volcán V para encontrarse cara a cara con Aukarl. Se trata de carne de tiburón de Groenlandia que ha pasado por un proceso de fermentación de meses de duración que roza la descomposición.
El tiburón de Groenlandia es una criatura única, puede vivir más de 400 años, pero su carne fresca es peligrosa para la salud. Debido a la ausencia de riñones, la urea y el óxido de trimetilamina se acumulan directamente en el tejido muscular del pez, actuando como anticongelante natural en las gélidas aguas del Atlántico. Intentar comer un trozo de tiburón fresco provocará una intoxicación grave, por lo que los vikingos islandeses desarrollaron un método para neutralizar las toxinas. Los cadáveres se cortan, se colocan en cajas de madera con grava y se entierran en el suelo durante un periodo de 6 a 12 semanas. Bajo una fuerte presión, se exprimen todos los líquidos nocivos de la carne. Después de esto, las piezas se cuelgan en hangares especiales ventilados al aire libre, donde se secan durante otros 4 meses, cubriéndose de una densa costra gris. Cuando el cocinero corta esta corteza, la pulpa blanca o amarillenta queda al descubierto, emitiendo un aroma concentrado de amoníaco. Este olor es tan fuerte que instantáneamente llena toda la habitación, provocando lagrimeo involuntario y espasmos de garganta en las personas. Aukar sabe a queso muy añejo, sobresaturado de sales y productos químicos, con un regusto fuerte a producto de limpieza. La textura de la carne es densa y fibrosa, lo que requiere una masticación prolongada, durante la cual los vapores de amoníaco continúan llegando a la nasofaringe. Tradicionalmente, este plato se consume durante la fiesta invernal del torrablot, cortado en cubos pequeños y regado con un destilado local helado a base de patatas y comino. Los islandeses toman este producto con gran orgullo, considerándolo un símbolo de la resistencia de su pueblo frente a la dura naturaleza. El octavo lugar nos hace mirar al cielo para luego descender a las profundas y oscuras cuevas del sudeste asiático. Aquí se obtiene uno de los productos más caros del planeta, los nidos de vencejos solangan, con los que se prepara la legendaria sopa. Este plato a menudo se llama oro blanco, ya que el costo de 1 kilogramo de materias primas purificadas puede alcanzar los $3.000. Pero detrás de este precio desorbitado se esconde un secreto fisiológico que hará estremecer a muchos. A diferencia de las aves comunes, los solangans construyen sus nidos no con ramas o tierra, sino exclusivamente con su propia saliva. Durante el periodo de anidación, las glándulas salivales de las aves aumentan de tamaño y secretan una sustancia pegajosa que se endurece rápidamente en el aire y se convierte en una copa translúcida duradera. Recolectar estos nidos es una actividad cargada de enormes riesgos. Los cazadores suben por escaleras de bambú desvencijadas hasta una altura de más de 30 metros bajo los arcos de la cueva en completa oscuridad, donde un paso en falso puede tener consecuencias nefastas. En China y otros países asiáticos, esta sopa se consume desde hace miles de años, atribuyéndole propiedades milagrosas, desde el rejuvenecimiento de la piel hasta el fortalecimiento del sistema inmunológico. Al cocinar, el nido se somete a una cocción lenta prolongada en un baño de agua, como resultado de lo cual se disuelve y se convierte en una sustancia espesa, viscosa y completamente transparente. Visualmente, este plato se parece a un cuenco de moco gelatinoso incoloro. La saliva del ave prácticamente no tiene sabor, por lo que los cocineros agregan jarabe de azúcar al caldo o lo cocinan con caldo de pollo. El valor aquí reside en la sensación táctil. La textura del producto se describe como suave, resbaladiza y ligeramente crujiente, que recuerda a un cartílago muy blando o a una medusa. En restaurantes exclusivos de Hong Kong o Singapur, una ración de esta sopa puede costar varios cientos de dólares. Este plato es la máxima manifestación de estatus y lujo. Aunque para un observador externo el proceso de comer glándulas de aves congeladas en el compartimento parece algo que va más allá de la comprensión estética. La séptima línea de nuestra lista nos lleva a los duros fiordos de Noruega, donde las tradiciones culinarias durante siglos han estado dictadas por la necesidad de sobrevivir al largo invierno polar. Aquí conocerá el smala Kobe, un plato que consiste en una cabeza entera de oveja que ha pasado por un complejo ciclo de procesamiento. Históricamente, era la comida de la gente más pobre de las regiones occidentales del país, en particular en los alrededores de la ciudad de Voss. En aquellos días, cuando cada caloría contaba, la gente no podía permitirse el lujo de tirar ni siquiera las partes más específicas de la carcasa. Hoy en día, los smala Kobe se han convertido en un manjar prestigioso que se sirve en los mejores restaurantes antes de Navidad, manteniendo todos los impactantes detalles del proceso. Todo comienza con la depilación. Tradicionalmente el estaño se cocía a fuego abierto utilizando madera dura, generalmente aliso, lo que daba al cuero un aroma especial y un tono marrón dorado.
Luego se corta la cabeza a lo largo en 2 partes iguales. Se extrae el cerebro y se somete el tejido a una salazón prolongada en salmuera concentrada. Después de esto, la carne se ahuma durante 2 o 3 días en humo frío y luego se seca con el penetrante viento del mar. Antes de llegar a tu mesa, se cuece la mitad de la cabeza en agua hirviendo durante 3 o 4 horas, hasta que las fibras musculares estén lo más blandas posible y la grasa comience a separarse del hueso. Cuando se sirve la comida, se presenta el perfil de un animal con los dientes, las fosas nasales y el globo ocular abiertos. Existe una etiqueta estricta para comer este manjar, que se observa desde hace varios siglos. Debes empezar por las partes más gordas, que son las orejas y los ojos. Con un cuchillo afilado, los gourmets retiran el globo ocular, valorado por su textura delicada y el sabor específico de la grasa subcutánea. Luego se utiliza la lengua y las carrilleras, que por su consistencia se asemejan a un guiso de ternera muy tierno. El contacto visual con la comida, que parece estar observando el proceso de su absorción, crea una atmósfera especial. El smala ovi se sirve con una guarnición de puré de colinabo y patatas, y se acostumbra a acompañarlo con un fuerte akvavit escandinavo, cuyo contenido de alcohol alcanza el 40%. En sexta posición se encuentra un plato que nos traslada a la dinámica y vibrante Corea, donde la gastronomía se convierte en ocasiones en una auténtica lucha entre el comensal y su almuerzo. El plato conocido como sanakshi desafía tus expectativas sobre el estado de los alimentos en tu plato. Se trata de un pulpo del tipo nakji finamente picado, que se sirve crudo inmediatamente después de que el cocinero lo haya preparado. Todo el secreto de este experimento reside en la fisiología única de los cefalópodos. El sistema nervioso del pulpo está diseñado de tal manera que 2/3 de sus neuronas no se encuentran en la cabeza, sino en los tentáculos, lo que permite que cada extremidad actúe de forma autónoma incluso después de que se haya cortado la conexión con el cerebro central. Cuando haces un pedido, el chef selecciona un pequeño pulpo vivo del acuario, realiza rápidamente las manipulaciones necesarias y, en cuestión de segundos, lo corta en trozos de unos 2 o 3 centímetros de largo. En el plato frente a usted hay una masa de segmentos que se retuercen y se contraen y continúan moviéndose activamente durante 30 o incluso 40 minutos. Los tentáculos no solo se mueven, sino que intentan salir del plato utilizando sus ventosas. Cuando coges un trozo con los palillos sientes cómo resiste pegándose a la madera o al metal. Este plato se considera un factor de riesgo no por toxinas, sino por efectos puramente mecánicos. Las ventosas de los tentáculos siguen funcionando, y si no masticas bien cada pieza, pueden adherirse al interior de la garganta o el esófago. En Corea, se reportan anualmente un promedio de 6 incidentes de dificultades respiratorias causadas por sanakji. Para minimizar el riesgo, las piezas se vierten generosamente con aceite de sésamo, que actúa como lubricante e impide que las ventosas se adhieran a la mucosa. El sabor del sanakji es muy delicado, con un ligero tinte marino y una agradable elasticidad. Pero lo principal aquí es la sensación táctil de la comida moviéndose en la boca. Sientes cada contracción de los músculos de la almeja en tu lengua mientras realiza sus movimientos finales. El quinto lugar del ranking lo ocupa el legendario producto sueco, que se ha convertido en una seria prueba para blogueros y restauradores de todo el mundo. Surströmming es un arenque del Báltico fermentado cuyo aroma está oficialmente reconocido como uno de los más intensos y difíciles de tolerar del mundo. La historia de este plato comenzó en el siglo XVI, cuando durante las guerras libradas por Suecia hubo una grave escasez de sal. Para conservar la captura, comenzaron a colocar el pescado en salmuera con un contenido mínimo de sal, que no era suficiente para su completa conservación, pero sí para iniciar el proceso de fermentación. Entran en juego bacterias anaeróbicas únicas de la especie Galoanaerobium y comienzan su trabajo dentro de contenedores cerrados. Durante este proceso, se liberan gases, dióxido de carbono, hidrógeno, así como compuestos volátiles de los ácidos propiónico, butírico y acético, además de sulfuro de hidrógeno. Es este cóctel químico el que crea el olor, que muchos comparan con el aroma de alimentos muy estropeados o de plantas de tratamiento de aguas residuales. Armas. El proceso de fermentación dura al menos 6 meses y continúa incluso después de sellar el pescado en latas. En el interior se crea una presión tan alta que las tapas de las latas se hinchan y adquieren una forma esférica. Debido al riesgo de despresurización espontánea, muchas compañías aéreas internacionales prohíben estrictamente el transporte de dichos alimentos enlatados.
Los residentes de Suecia recomiendan encarecidamente que la disección se realice únicamente al aire libre o en un recipiente profundo con agua para evitar que el olor se propague y el líquido entre en contacto con la ropa. En su interior encontrará cadáveres de pescado suaves, de color gris rojizo, que literalmente se deshacen al tocarlos. Surströmming tiene un sabor inesperadamente salado y ácido, con un regusto picante y ardiente. Tradicionalmente, se consume con pan fino, patatas hervidas, cebollas moradas y una rica crema agria, que ayuda a suavizar la agresividad de la proteína fermentada. En el cuarto lugar de nuestro ranking se encuentra un plato que para los filipinos es un refrigerio callejero común, y una poderosa bebida energética, pero para el resto del mundo sirve como símbolo de un profundo shock cultural y fisiológico. Balut. No se trata simplemente de un huevo cocido, sino de un objeto biológico complejo, que es un feto de pato en una determinada etapa de su desarrollo. El proceso de su creación comienza en incubadoras especiales, donde se mantiene una temperatura estrictamente controlada de unos 38 grados centígrados. Los huevos se mantienen en estas condiciones durante 14 a 21 días. Se considera que el estándar de oro es de 18 días. Es en este momento cuando el embrión ya está completamente formado. Su pico formado, sus huesos, sus diminutas patas e incluso los rudimentos de la primera pelusa son claramente visibles, pero el esqueleto aún no se ha endurecido por completo, lo que permite consumirlo por completo. Comer balut se convierte en un ritual de varias etapas que requiere cierta estabilidad psicológica. Primero, perfora con cuidado un pequeño agujero en el extremo romo del caparazón, teniendo cuidado de no dañar el caparazón interior. El primer paso es beber un líquido tibio y ligeramente turbio, que los lugareños llaman caldo. Después de esto, se pela más la cáscara, exponiendo completamente la fruta y la yema grande y densa. El aspecto visual juega aquí un papel decisivo en la percepción. Una pequeña criatura aparece ante ti, acurrucada en un nudo apretado, cuyos ojos oscuros y brillantes son imposibles de ignorar. La textura del balut es extremadamente heterogénea. La yema tiene una consistencia cremosa y masticable, y el embrión se siente como una combinación de carne blanda y cartílago tierno que es fácil de masticar. A veces te encuentras con plumas ya visibles que dejan una sensación lanuda específica en la lengua. En los mercados nocturnos de Manila, los comerciantes venden miles de estos huevos cada noche. Para los filipinos, es un manjar asequible, rico en proteínas, fósforo y calcio. Pero para un extraño, esta es una prueba severa, que lo obliga a darse cuenta de la frágil línea que separa la vida naciente y un producto alimenticio. Los tres primeros se abren con el tercer puesto, que nos lleva al remoto archipiélago de Palaos, perdido en las aguas tropicales del Océano Pacífico. Aquí encontrará un plato que parece parte de un oscuro ritual de antiguas leyendas, la sopa de murciélago. A diferencia de la mayoría de los demás países, donde los ingredientes intentan limpiarse y disfrazarse, los chefs de Palau se adhieren al principio de absoluta honestidad visual. En tu cuenco hondo habrá un mamífero entero, y exactamente en la forma en que sobrevoló la jungla unas horas antes de servirlo. Para la preparación se utilizan grandes murciélagos frugívoros conocidos como murciélagos frugívoros o zorros voladores. Estas criaturas se alimentan exclusivamente de frutos maduros de árboles tropicales que, según las creencias locales, confieren a sus tejidos un aroma afrutado especial y propiedades curativas. El proceso de cocción sorprende por su primitiva sencillez. El ratón no es sacrificado, no se le quita el pelo ni se le extraen los órganos internos. Simplemente se sumerge en agua hirviendo, junto con raíz de jengibre finamente picada, chalotes, leche de coco y una selección de especias picantes locales. Toda esta composición se cuece a fuego lento durante 2 o 3 horas hasta que esté completamente cocida. Cuando se sirve la sopa a un invitado, la criatura alada literalmente se eleva sobre la superficie del caldo y apoya sus alas en el borde del plato. Puedes ver cada detalle de su anatomía. Dientes afilados, orejas diminutas, alas palmeadas coriáceas con garras y pelaje oscuro y húmedo. Lo más difícil es tener que compartirlo con la criatura está justo en el proceso de comer. Hay que raspar el pelaje con cuidado, dejando al descubierto una carne oscura, muy densa y fibrosa. En cuanto a sus características gustativas, recuerda vagamente al pato salvaje o a la carne magra de ternera, pero tiene un sabor almizclado fuerte y específico que se siente incluso a través de la abundancia de condimentos. En algunas comunidades de Oceanía, se cree que consumir esta sopa garantiza la longevidad,
Pero la ciencia moderna advierte sobre graves amenazas biológicas que pueden acechar en los cuerpos de estos murciélagos. La plata en nuestra clasificación y un honorable segundo puesto lo ocupa el legendario y peligroso manjar de la isla de Cerdeña. Estamos hablando de Casmarzu, un producto cuyo nombre se traduce literalmente como queso podrido. Este plato representa el punto culminante de la fermentación de proteínas, sometiéndose efectivamente a una degradación biológica controlada. La base para ello es el clásico queso duro de oveja pecorina, pero en un determinado momento de su maduración la naturaleza interviene en el proceso en forma de una mosca, del queso llamada piopila de cabra. Los fabricantes dejan deliberadamente las cabezas del queso al aire libre, cortando la corteza superior para atraer insectos. Las moscas ponen unos 500 huevos dentro de la cabeza, de los que pronto nacen miles de larvas translúcidas. Estos pequeños gusanos blancos, de unos 8 mm de largo, comienzan a procesar activamente la masa de queso, pasándola por su sistema digestivo. Las enzimas que secretan descomponen las grasas, convirtiendo la dura estructura del queso en una sustancia muy suave, viscosa y fluida. Cuando está listo, la vida literalmente está hirviendo dentro de la cabeza del queso. Decenas de miles de larvas pululan en la masa gris y de olor acre. La principal característica técnica de estas criaturas es su asombrosa capacidad de salto. Si se molesta a la larva, es capaz de contraer bruscamente sus músculos y catapultar su propio cuerpo a una distancia de hasta 15 centímetros, apuntando directamente a los ojos del devorador. Por este motivo, los sardos suelen utilizar gafas de seguridad o tapar el plato con la mano al comer. El sabor de Casmarzu se describe como increíblemente picante, que quema la membrana mucosa y deja un regusto potente que dura varias horas. El queso se suele consumir junto con larvas vivas, untado sobre los tradicionales panés planos crujientes. A pesar de las prohibiciones oficiales y del riesgo de desarrollar enfermedades parasitarias, en Cerdeña la Casmarza se sigue produciendo de forma artesanal, considerándola un patrimonio inestimable de los antepasados y un fuerte estimulante de la vitalidad. Por fin hemos llegado al primer puesto de nuestra lista, y en lo más alto se encuentra un fenómeno que destruye por completo las ideas habituales sobre la cocina y la higiene. Para verlo con tus propios ojos tendrás que dirigirte a la ciudad de Dongyan, situada en la provincia china de Zhejiang. Cada primavera llega una época en la que el aire de todas las calles se impregna del olor específico, penetrante y absolutamente reconocible del amoníaco. Hablamos del Tongcedan, un plato cuyo nombre significa huevos de niño virgen. La esencia de este fenómeno es que los huevos de gallina comunes se tratan térmicamente en orina recolectada, exclusivamente de niños menores de 10 años. Todo el proceso comienza con una operación de recogida de materia prima a gran escala. Las escuelas primarias locales tienen cubos especiales colocados en los pasillos donde los estudiantes hacen sus necesidades durante la jornada escolar. Los profesores se aseguran cuidadosamente de que no entren líquidos de niños enfermos en los recipientes, ya que la pureza de la composición se considera de vital importancia. Luego, cientos de litros de la sustancia recogida se llevan a cubas instaladas directamente en las aceras. La tecnología para preparar Tongcedan requiere mucho tiempo y requiere al menos 24 horas. En la primera etapa, los huevos se sumergen en líquido y se llevan a ebullición. Después de haber sido hervidos durante 3 o 4 horas, se retiran y los cocineros rompen con cuidado la cáscara de cada ejemplar. Esto es necesario para que durante las siguientes muchas horas de languidez, la composición curativa, según los lugareños, penetre profundamente en el interior, saturando la clara y la yema con sales y productos de descomposición. Durante el resto del día y la noche siguiente, los huevos continúan cocinándose a fuego lento, mientras se agrega el líquido constantemente para que el proceso no se detenga ni un minuto. Como resultado, la clara adquiere un tono dorado y se vuelve muy elástica, y la yema se vuelve verdosa y adquiere un sabor salado intenso con un tinte químico distintivo. La popularidad de este manjar es tan grande que en 2008 las autoridades regionales lo concedieron oficialmente. Cedan con el estatus de patrimonio cultural. 13 platos, 13 culturas. Y ninguno de ellos apareció por casualidad. Detrás de cada uno hay siglos de tradiciones, condiciones de supervivencia y una lógica propia y absolutamente especial. Si este episodio fue informativo, dale me gusta y suscríbete. El próximo vídeo está en camino.